No quiero demorarme mucho. Reciban un saludo de la congregación Gente de Jesús allá en Reynosa, y los que nos enviaron para estar en esta semana en la Sierra de Oaxaca. Estuvimos en Chiquihuitlán, La Concepción, un lugar nuevo, La Listac. Estuvimos ahí en una misión, la misión Libertad. Ya les dará testimonio el pastor. Muchos niños ahí nos recibieron con mucho cariño, y estuvimos también compartiendo la palabra en San Andrés y San Pedro. San Andrés Teotilalpan y San Pedro Teutila. Y ya de ahí, pues en la noche del día viernes viajamos para llegar acá el día sábado en la mañana. Hubo algunos contratiempos, se descompuso la camioneta antes de ir, pero bendito Dios que todavía no salíamos de la ciudad. Nos agarró un trafical tremendo. Salimos como a las 8 de la noche de aquí, eran las 10 de la noche y todavía no salíamos de la Ignacio Zaragoza. Así que fue muy difícil el trayecto, pero bueno, al fin contentos y felices por estar sirviendo al Señor. Y en estas temporadas, como decían nuestros hermanos, pues hoy sacrificamos el estar con nuestra familia en la carne para estar con ustedes en la familia en la fe. Y cuánto les dan gozo por estar aquí en la casa del Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor por eso, porque el Señor ha sido bueno y Él nos ha bendecido. Y el privilegio es de estar hoy en el mejor lugar, en la casa del Señor. Un poquito desvelados, ¿verdad que sí? Y con alguna indigestión algunos, porque cenaron demasiado, ¿verdad? Pero bueno, están acá para poder honrar al Señor y también para recibir la palabra. Abra su Biblia en Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, casi todo el capítulo nos habla acerca del significado de la Navidad. Y quiero extraer de este pasaje algunos personajes en esta narrativa del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Las personas importantes, las no tan importantes, pero todo lo que está en derredor del nacimiento de Jesucristo. Y quiero tomar algunas 4 lecciones solamente de este pasaje, y que de alguna manera tienen que cambiar nuestra perspectiva de la Navidad. ¿Qué piensas cuando se habla de Navidad? La mayoría de nosotros pensamos en comida, pensamos en tamales, pensamos en regalos, pensamos en qué me van a regalar, pensamos en Papá Noel, pensamos en arbolito, pensamos en ponche y en tantas cosas más. Algunos ya medio descarriados piensan en tomar, en embriagarse, pero el verdadero significado de la Navidad. ¿Qué es el verdadero significado de la Navidad? Dice el capítulo 2, versículo 1 al 7, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Padre Celestial, en el nombre de Jesús te pido que uses mi vida para traer, Señor, una palabra de reflexión a cada uno de los que estamos en esta mañana aquí, y a los que nos siguen a través de las redes sociales también, para que entendamos el verdadero significado de la Navidad. Gracias por venir a nacer. Quizás no fue un 25 de diciembre, pero fue un día que transformó la historia de la humanidad. El día en que Dios se hizo carne. El día en que Emmanuel se encarnó en la persona de Jesucristo para darnos redención y vida eterna. Gracias te damos por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Esto estaba profetizado con el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2. Y el primer personaje que quiero mencionar en este significado de la Navidad es Augusto César, que quizás era la persona más importante e influyente de aquel entonces. Una persona impía que no tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Pero de alguna manera el Señor la utilizó para cumplir cada una de sus profecías y palabras. Y quiero resaltar esta lección para nuestra vida, que hay personas en nuestra vida que aparecen, que quizás ni sabemos de dónde aparecen, pero aparecen para cumplir un propósito en nuestra vida.
Miqueas capítulo 5 verso 2 dice: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Profetizado por Miqueas este pasaje, ahora Dios usa a una persona impía y pagana para cumplir sus propósitos. Tenemos que entender, hermanos, que en nuestra vida hay personas que Dios utiliza para cumplir su propósito en nuestras vidas. Si pudiéramos analizar este personaje, que quizás para muchos de nosotros ni lo hemos tomado en cuenta, pero Dios usó a Augusto César, según lo que dice así, porque en esos días él promulgó un edicto, y él, sin saberlo y sin pensarlo, estaba cumpliendo el propósito de Dios. Estaba cumpliendo las profecías que se harían una realidad en Jesucristo. Por eso es que Dios usa a un hombre común para promulgar este edicto, para cumplir su palabra. Dios cumple sus promesas. Dios usó un impío para cumplir sus propósitos. Y muchas veces sucede en nuestra vida porque todo lo profetizado tiene un cumplimiento. Y yo creo que cada uno de nosotros estamos bajo una profecía. Lo que Dios nos ha dicho a nosotros se va a cumplir. Aunque pase lo que pase y venga lo que venga, y parece ser que no haya coherencia en lo que está aconteciendo a nuestro alrededor, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Si pudiéramos entender que todo lo que acontece en nuestra vida es porque Dios tiene un plan trazado para nosotros. Así que no sé lo que estás pasando o no sé lo que vas a pasar, pero te aseguro que Dios tiene un plan para tu vida. Te aseguro que dentro de las personas que aparecen a tu alrededor, Dios está formando tu vida. Dios está trabajando contigo y Él va a cumplir su propósito. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que quizás pudiéramos entender quién era este personaje en la historia. Augusto César, pues Dios lo usó. ¿Para qué? Para cumplir su plan. Así que, número 2, y quiero extraer 4 lecciones. La primera es que Dios usa a hombres comunes y corrientes para poder cumplir su plan profético sobre nuestra vida y sus propósitos en nuestra vida. La segunda cosa es que Dios toma personas tan insignificantes también para hacer algo maravilloso. Y estas personas tan insignificantes pudiera ser José y María. José y María, que quizás no aparecían en la historia como grandes personajes, ahora los conocemos como grandes personajes, pero en ese tiempo eran unos jóvenes que simplemente estaban en la historia de la humanidad. Pero Dios puede usar a personas desconocidas, a personas que quizás no significan mucho, porque Dios tiene un plan también para su vida. Nunca debemos descartar lo que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. Muchas veces nosotros quizás hemos dicho que somos insignificantes, que no valemos mucho, pero Dios puede usarnos para impactar la vida de los que están a nuestro alrededor o de los que se acercan a nosotros. Y lo más importante es compartir nuestra fe. Esto es lo que Dios permite en ciertas relaciones en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros demos testimonio. Y en estos días de festividades y de Navidad, hermanos, debemos de saber que Dios nos está poniendo ahí en la casa, en la familia, con los familiares o los amigos, o donde quiera que vayamos, para que nosotros podamos dar el nacimiento espiritual a alguien que no conoce al Señor, que compartamos nuestra fe. Dios te usará para cambiar el destino eterno de los que te rodean. Lo vuelvo a decir, en esta temporada no es solamente la celebración, es que Dios te quiere usar para cambiar el destino eterno de los que te rodean. Tus familiares, tus amigos, tus compadres o aquellos que vas a visitar, Dios te quiere usar para que impactes sus vidas. Así que no te consideres que eres insignificante. Dios te puede usar. Así como eran desconocidos completamente María y José, quizás nosotros somos desconocidos, pero Dios tiene un plan. Así que cumplamos ese plan para que podamos impactar con la eternidad a las personas que están a nuestro alrededor. El ángel vino a José y le dijo que María iba a dar a luz el Hijo de Dios. Muchas veces Dios no encaja en nuestras expectativas. ¿Cómo podía Dios usarme a mí? ¿Cómo puede Dios trabajar en mí o usarme para su gloria? Pues piensa en esto, en lo que Dios usa aún personas insignificantes, porque lo vil y lo más bajo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Número 3,
en las lecciones que hoy quiero mencionar. Me encomendaron no tardarme, así que estoy apurándome, yendo a 100 por hora. No más. Pero si ustedes dicen gloria a Dios y amén, me ayudan y termino más pronto. Gracias, peluquero. Eso, amén. Así que sigan diciendo aleluya y gloria a Dios, y vamos a terminar lo más pronto posible porque ya hace hambre. La tercera cosa de lección que podemos encontrar en estos personajes: primer personaje, Augusto César, que fue un impío, un pecador, que no sabía nada de Dios, pero Dios lo usó para cumplir su propósito. El segundo personaje, José y María, que quizás eran personas totalmente desconocidas, pero Dios los usó para que por medio de sus vidas puedan impactar a los que le rodean. La tercera lección que podemos es que no debemos de subestimar a las personas por el entorno. A veces pensamos que el entorno afecta en nuestra vida. No siempre es así. Lo importante es en la relación que tenían con Dios. No nos menospreciemos tanto. Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios le da las revelaciones a grandes, no a grandes personajes, sino a personas tan humildes. Si pudiéramos ver el momento histórico, mientras el personaje más famoso era Augusto César, el personaje que iba a cambiar la historia de la humanidad estaba naciendo en un pesebre. ¿Cuántos saben qué es un pesebre? Un lugar donde había ovejas, había vacas, había conocido como un establo de mal olor. ¿A cuánto les gusta estar en un establo? Bueno, cuando van a ordeñar las vacas sí, ¿verdad? Pero ¿cómo huele un establo? ¿Huele bien? Muy mal, huele horrible. Y ahí donde le daban de comer a los animales, ahí nació Jesús. Ahí acostaron a Jesús envuelto en pañales. Y lo que te rodea, de alguna manera, tú no lo consideres que eso es malo. Lo que a veces te rodea lo que está a tu alrededor no es tan malo. Dios puede cambiar todo eso. Dios permitió que naciese su hijo en un establo. Si usted obedece a Dios, Él hará cosas grandes en usted y en su entorno. No nos menospreciemos al mirar el establo o las situaciones que nos rodean. Porque, como vuelvo a decir, lo más vil, lo más menospreciado escoge Dios para glorificarse. Pero también en esta historia encontramos otros personajes. Bueno, los personajes pueden ser el establo, los animales que estaban ahí. No importa el entorno que te rodee. Porque dijo aquel poeta: yo soy de aquellas aves que cruzan el pantano y no se manchan. Porque no importa, a veces le echamos la culpa al entorno. No, es que si hubiera nacido en cuna de oro, o si hubiera nacido en esta familia de la alta sociedad, o a veces decimos, es que el apellido te ayuda mucho. Algunas veces nos han dicho a nosotros que nuestro apellido nos ayuda. Pues yo no sé hasta dónde nos ayuda, pero a veces no nos ayuda tanto, ¿verdad? Pero algunos dicen, no, pues me tocó ser de este apellido o de esta familia. Pero no menosprecies el entorno donde tú creciste. Tú debes de sobresalir, porque ahí Dios se glorifica. Ahí el Señor se glorifica en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu persona. Por eso es que no debemos de menospreciar el entorno donde Dios nos permitió nacer y vivir. Cuando llegamos nosotros a la ciudad de Reynosa, pensábamos que el Señor se había equivocado al llamarnos a esa ciudad. Una ciudad problemática, una ciudad conflictiva, una ciudad fea, una ciudad que realmente era, yo creo que una de las peores ciudades de la República Mexicana. En aquel entonces, cuando llegamos a ese lugar, era la segunda ciudad más violenta en toda la República Mexicana. Solamente detrás de Tijuana. Y era una ciudad muy problemática, pero a veces despreciamos el lugar y decimos, aquí no la puedo hacer o no la voy a hacer. Lo he testificado muchas veces, que algunos pastores me decían que me tenía que salir de la zona,
que me tenía que salir del sector porque era muy problemático. Era la última colonia que había en la periferia de la ciudad de Reynosa. Era lo último. Era conocido como los tiraderos de basura. Ahí donde el Señor nos llevó. Pero la palabra de Dios nos dice que donde Dios te haya plantado, o dice más bien un canto, que donde Dios te haya plantado, ahí debes florecer. Amén. En el valle o el pantano. Así que no menosprecies el estrato social donde tú naciste, ni tampoco las circunstancias que te rodean. Tú puedes sobresalir y puedes de alguna manera hacer lo que el Señor tiene planeado para tu vida. Si tú no pones tanta atención en tu entorno, sino tú puedes cambiar tu entorno porque Cristo está en ti. Amén. El último de los personajes que quiero hablar es los pastores. Dice en el versículo 8 del capítulo 2, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de su resplandor. Y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente. ¿Cómo vinieron? Apresuradamente. Y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que lo oyeron, repita conmigo, todos los que le oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, y como se les había dicho. El cuarto personaje, o que quiero resaltar en las lecciones de esta pequeña reflexión, son los pastores. Todos se maravillaron de los que los pastores decían. La pregunta es, ¿la gente se maravilla de lo que tú dices de Dios? ¿Qué le has dicho a la gente de Jesucristo en estos días? ¿O solamente te has concretado a desearle buenos deseos? ¿Pero les has hablado de Jesús? ¿Les has contado el mayor y más grande regalo que has recibido? ¿Les has dicho a ellos qué piensas tú de la Navidad? ¿Qué piensas tú del árbol? ¿Qué piensas tú de las luces? ¿Qué piensas tú de los regalos? Cuando nosotros pensamos en Navidad y vemos todos los arreglos, queremos pensar en Jesús. Por ejemplo, los que ven el árbol, algunos los satanizan y dicen que es del diablo y que no debemos poner árbol. Bueno, debemos de pensar de manera positiva y de manera correcta. El árbol es de utilería, es de plástico, pero el árbol original es de madera natural. Y podemos pensar en el sacrificio de Jesús, de que de ahí se extrajo la cruz donde Jesús murió para nosotros tener redención. Cuando vemos las luces, pudiéramos pensar en que Jesús es la luz del mundo. Amén. Y que Dios nos dio a nosotros la tarea de alumbrar como luces en este medio mundo de oscuridad. Si vemos los regalos, pudiéramos hablar del mayor regalo que es Jesucristo. Ve cómo cambiamos la perspectiva, porque a veces no solamente es un árbol, no solamente es la festividad, no solamente es la comida. Tenemos que saber que hay dos palabras claves que quiero que se quede con ellas en el nacimiento, en el significado verdadero del nacimiento de Jesús, o en la Navidad. Para decirles, para aclararles, Navidad quiere decir nacimiento de la dádiva. Jesús nació. Y hay dos palabras claves en esta festividad o esta celebración. Es la encarnación de Jesús. Dios se hizo carne. Y la segunda es reconciliación. Si usted se puede apuntar esas dos palabras y ahí en eso encierra toda la Navidad, usted sabrá cuál es el verdadero significado de la Navidad.
Es muy importante entonces, ¿qué hará usted en esta Navidad? ¿Se comprometerá con lo espiritual o solo con lo comercial? Porque hay dos vertientes, lo comercial y lo espiritual. Quizás si hoy usted sale de este lugar y sigue viviendo una vida sin compromiso delante de Dios, pues entonces no valió la pena el estar acá. Pero si usted sale de este lugar y tiene un compromiso más cercano con Dios, entonces Dios ha cumplido su propósito en nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios dice de tal modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Porque dice, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Jesucristo. Es el ministerio, a nosotros nos lo encargó el ministerio de la reconciliación. Entonces la Navidad no se trata solamente de comida, se trata del nacimiento de la dádiva, de la reconciliación que Dios quiere hacer con la humanidad. Porque Jesucristo en el capítulo 2 de Filipenses versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él era Dios, pero se hizo hombre. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviésemos reconciliación y tuviéramos paz con el Señor. ¿Quién es este bebé que Dios envió al mundo? Fue simplemente Dios que vino a este mundo y se encarnó para que nosotros tuviésemos redención y perdón de pecados y la reconciliación con el Padre. Lo puedo resumir de manera muy práctica, y con esto estoy terminando. Si pensamos que en la Navidad, en este sentido de la Biblia, estrictamente bíblico, no gastaríamos tanto tiempo en la preparación de los alimentos, no gastaríamos tanto tiempo en centros comerciales si pensáramos en el significado de la Navidad como lo dice la palabra de Dios. Este momento histórico lo puedo resumir en estas palabras: Dios salió del cielo a la tierra para que un día todos saliéramos de la tierra e ir al cielo. Dios se hizo hombre para que tú y yo tuviésemos redención y pudiéramos tener la reconciliación. Esta mañana quiero que meditemos sobre esto, sobre el verdadero significado de la Navidad. El verdadero significado de la Navidad. Volvamos a los orígenes. Algunos me preguntaban que si iba a haber culto el día 25. Le digo, pues obvio, hasta la pregunta es necia. ¿Verdad que sí? Algunos de ustedes, o los que nos están viendo por televisión, dijeron que no era tan importante congregarse. Pero la mayor celebración se tiene que hacer ahora. Qué bueno que nos tocó el 25. Porque a veces los pastores decimos, y nos tocó el 25 y el día primero. Pues de los días más importantes para estar en la casa de Dios, para llegar y congregarnos y adorar y servir al Señor. Dice que los pastores adoraron, los pastores se regocijaron, los pastores glorificaron al Señor, los pastores impactaron y la gente se maravillaba de lo que ellos estaban diciendo. Y así que la gente alrededor debe maravillarse de lo que tú y yo decimos acerca del nacimiento de Jesús. Así que hoy salgamos de este lugar contándoles a todo el mundo que el mayor regalo que hemos recibido no son los par de zapatos que nos dieron o la bufanda que nos dieron, porque a veces hasta salimos peleados en el intercambio de regalos. ¿No le ha pasado? Espero que ninguno de ustedes se haya peleado anoche o desilusionado por el regalo que les dio, esos calcetines que ya están pasados de moda. Pero que acá salgamos diciéndole a todo el mundo el mayor regalo que nosotros tenemos, a Jesucristo en el corazón. Póngase sobre sus pies, por favor. Y dele, sí, se le va a dar el aplauso, déselo al Señor. Es importante, vuelvo a recapitular para terminar. Dios usa personas aún impías para cumplir su propósito. No importa, hermanos, quien esté en nuestro alrededor, pero Dios lo va a usar para cumplir su plan en nuestra vida. Segunda cosa, aunque tú te consideres insignificante, Dios te puede usar para algo extraordinario. José y María no eran conocidos, pero estaban dispuestos a obedecer, y Dios los usó para traer a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Quizás el
el medio social donde te desenvuelves o el entorno donde estás no tiene que influir necesariamente, y no juzguemos a las personas por el entorno, porque ¿quién iba a decir que en un pesebre, en un establo, iban a ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, rodeado de animales y de mal olor, pero ahí estaba naciendo Jesucristo? Y quizás tú vives en un entorno, vives en una vecindad, o vives en medio de una familia. Quizás anoche te reuniste con tu familia que estaban tomando. Tú tienes que hacer la diferencia en ese lugar. El entorno no implica mucho, no te tiene que mover el entorno. Porque ellos lo hacen, yo también lo hago, ¿no? Ahí Jesucristo estaba naciendo en ese lugar donde le daban de comer a los animales. Pero Él vino a traer salvación. Los pastores que estaban cuidando su rebaño vinieron, adoraron al Señor, y la gente se maravillaba de lo que los pastores decían. Así que la gente se debe de maravillar de lo que tú y yo decimos de Jesús. Hablamos de Jesús. No hables de los demás, habla de Jesús, porque Él es el personaje más importante de la historia de la humanidad, el que cambió nuestra vida. Hablemos del mayor regalo que hemos recibido, y ese mayor regalo se llama Jesucristo. Quisiera decirles a ustedes que si hay alguien aquí que todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, esta es la más maravillosa oportunidad que usted tiene para poder reconciliarse con el Padre. Y las dos palabras claves de la Navidad: la encarnación y la reconciliación. Jesús, Dios, se hizo carne y nos reconcilió con el Padre, y nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Gracias, Jesús. Padre Celestial, te doy gracias porque hoy, Señor Jesucristo, hemos venido a este lugar para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, para cantarte, Señor. Con todo lo que hemos hecho, lo único que queremos es exaltar tu nombre. Hoy que celebramos este gran acontecimiento de la historia de la humanidad, hoy podemos decir, Señor, gracias por haber venido a esta tierra a nacer. Señor, y como lo dije en esta última frase, Dios dejó el cielo para venir a la tierra y redimirnos y perdonarnos para llevarnos al cielo. Gracias, Señor, a nosotros que estamos en la tierra, ir al cielo. Y gracias, Señor, por ese sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, que hoy también recordamos, Señor Jesucristo, porque aún en el nacimiento ya estaba manifestado a qué venías, cuál era el propósito por el cual venías a esta tierra, a redimirnos de la maldición del pecado. Levante sus manos, por favor, un momento en esta mañana, este mediodía, y dele gracias al Señor y dígale: Señor, te adoramos y te bendecimos. Que la gente a nuestro alrededor se maraville de lo que nosotros decimos y hacemos. Que hoy podamos ser portadores del mensaje que cambiará, Señor, la eternidad de los que nos rodean. Que tú nos puedes usar a nosotros, aunque somos unos desconocidos, pero, Señor, nos das el privilegio de poder ser portadores del mensaje de la reconciliación, Señor. Oramos por todos nuestros familiares, amigos, vecinos. Oramos por todos los que están a nuestro alrededor, para que podamos impactarles con el poder del Evangelio. Que seamos nosotros, Señor, portadores de las buenas nuevas, de las buenas noticias. Y esas buenas noticias es que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Si hubiera alguien, Padre, que nos sigue a través de las redes sociales, o alguien que verá esta transmisión, Señor, permítele que él pueda abrir su corazón y recibirte como único y suficiente Salvador de su vida, para que tú, Señor, gobiernes su corazón y sus pensamientos, y pueda, Señor, traerle salvación a su vida. Hoy, Señor Jesucristo, nos gozamos por estar aquí en tu casa y adorarte y bendecirte y exaltarte. Y como dijera este hermoso canto que cantábamos antes de la predicación: ven a mi corazón, oh Cristo, ven a mi corazón y reina y gobierna mi vida. Que no sea solamente estas festividades, ni aún, Señor, lo que está por venir este fin de año, solamente sean el comer, el poder disfrutar de la comunión de la familia. Es, Señor, compartir el mensaje de vida eterna, el mensaje de salvación. Te doy gracias, Señor, porque tú has dado tu vida y tú naciste, Señor, para darnos salvación y vida eterna. Hoy, Señor, te agradecemos por eso, en el nombre precioso de Jesús.